Ustedes han visto ese meme de la rana René cuando dice varias cosas y después dice, y ahí me acuerdo que soy esto, ¿no? Y hay uno que sale ahí, ¿no? Que dice, a veces no quiero ir a la iglesia, pero luego recuerdo que soy el pastor. Bueno, hay momentos en donde quizás por la palabra o por lo que Dios está tratando en uno a veces quisiera pedir permiso, ¿no? Y no compartir. Y no sé si este es uno de esos momentos, pero vamos a hablar de los chanchos, ¿no? Y definitivamente no es un tema bonito porque hemos venido hablando sobre las ballenas, ¿no? En realidad sobre los grandes peces. Le pedimos las disculpas a todos nuestros teólogos fariseos, ¿no? Para poder mencionar que nos referíamos al gran pez como la ballena, para que no hayan pues ofensas, ¿no? Teológicas sobre todo. Pero hablamos sobre Jonás y hablamos de que las ballenas tienen ciertas características que es como, en realidad, en el fondo, vamos a ver ahora cómo Dios trata con la desobediencia, ¿no? Cómo Dios trata con la desobediencia. Dijimos que las ballenas eran situaciones evidentemente grandes, abrumadoras, más allá de nuestro alcance, que no podíamos nosotros controlar y que sucedían no porque nosotros hayamos planeado algo, sino porque Dios planeó ese gran pez. ¿Para qué? Porque nos ama, porque es para sus hijos fieles, para sus hijos que Él ama, poder encauzarnos otra vez a su voluntad. Entonces la ballena, el gran pez, no tiene el objetivo de destruirnos, sino de reencaminarnos, ¿no? De volver a traernos otra vez a los planes perfectos de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Pues no. Dios tenía preparada esa ballena, dice la palabra. Él la había preparado ya. No es que a Dios se le ocurrió en ese momento a ver qué hago, sino que Dios la tenía preparada. ¿Hubo un propósito? Obviamente hubo un propósito, ¿no? Dios siempre tiene propósito cuando hace las cosas. Y de hecho, generalmente el propósito está relacionado al tamaño de la prueba también, ¿no? Un gran pez, un gran propósito, ¿no? Luego, cuando Jonás es tragado por este pez, dice la palabra que cosas pasaron ahí, ¿no? Jonás empieza a reconocer algunas cosas que no habría reconocido en otra circunstancia. Jonás empieza a dar cuenta de que había desobedecido al Señor. Jonás clama al Señor, Jonás pide ayuda al Señor y finalmente Jonás es vomitado para poder llegar a un lugar diferente al cual fue absorbido por la ballena, ¿no? Hablamos que el gran pez, una vez que tú entras y sales, no sales igual que como entraste y no sales en el mismo lugar de donde entraste, ¿no? Porque te reubica en un lugar en donde Dios está haciendo algo y no te ha descartado, sino más bien te encamina en una situación diferente. Dios nos ama tanto que prepara grandes peces para tratar en nuestro corazón, para encarrilarnos en su voluntad. Y Dios la preparó para ti. Y dijimos finalmente, para terminar el resumen de la semana pasada, que estarás más a salvo allí que en cualquier otro lugar. Aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque sea húmedo, aunque tu cabeza esté llena de algas, es el mejor lugar, es el lugar más seguro, porque es el lugar de la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda. Estamos compartiendo para los que no estuvieron la semana pasada una serie llamada Ballenas, Chanchos y Gusanos. Ese es el nombre de la serie. Y son 3 enseñanzas, de las cuales vamos a tener hoy la segunda, que es chanchos. La tercera, gusanos, la vamos a dejar para después del Día del Padre, porque no quiero que hayan alusiones, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Y que ningún padre se considere un gusano en lo absoluto. Simplemente que vamos a dejar gusanos para la subsiguiente semana. Y el siguiente domingo vamos a tener un día especial por el Día de los Padres. Les animamos a todos a que puedan venir los papás. Tenemos algo muy especial. No vamos a regalarles una tablet, pero vamos a tener un obsequio como siempre para aquellos papás. Bien, hablamos sobre cómo Dios trata. ¿Qué cosa es lo que finalmente Dios trató a través del gran pez? ¿Por qué llegó el gran pez? A causa de la desobediencia de Jonás. Porque fue una desobediencia. Dios le dijo, anda a Nínive y se fue en otra dirección. Hablamos de la dirección contraria, opuesta, etcétera, ¿no? Pero esto hablamos la semana pasada de la desobediencia. Quiero que graben bien esta palabra. Porque hoy vamos a hablar sobre cómo Dios trata con la rebeldía, que no es lo mismo que la desobediencia. Hay una diferencia entre desobediencia y rebeldía. Quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas capítulo 15. Algunos ya sabían muy bien que nos estamos refiriendo al hijo pródigo cuando hablamos de chanchos. Pero queremos leer este pasaje y quiero que de verdad presten especial atención todos los que están aquí presentes, los que nos siguen también, están viéndonos en el Facebook.
y puedan prestar atención a estos 15 versículos que vamos a leer, porque cada uno de ellos es importante. Si no tienes una Biblia, puedes abrir tu aplicativo, no sé, pero me gustaría que me sigan en este texto, en la Reina Valera del 60, por si acaso. Valga la aclaración. Dice el versículo 11 de Lucas 15 en adelante. También dijo, está hablando Jesús, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y aún cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre, en esta mañana quiero darte gloria y honra por tu palabra. Tú eres glorificado, Señor, según tu palabra, y nosotros somos esa tierra que queremos ser una tierra fértil, para que tu semilla pueda ser plantada y dar fruto. Oro, Señor, para que tú me uses con fluidez, con unción y autoridad también sobre tu pueblo, y que nosotros hoy podamos recibir una palabra de parte tuya y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. No es lo mismo la desobediencia que la rebeldía. ¿Cuántos de aquí han sido desobedientes? No bajen la mano. ¿Cuántos han sido rebeldes? Quédense nomás ahí con la mano en alto porque lo sabemos. Pero sabemos que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser desobediente a ser rebelde. No es lo mismo desobedecer que rebelarse. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí viene nuestro juego de palabras que muchas veces yo utilizo para que podamos tener un poco de memotecnia también. Tú puedes ser desobediente sin llegar a ser rebelde, pero jamás podrás ser rebelde sin ser desobediente. ¿Otra vez? Tú puedes ser desobediente sin llegar a ser rebelde, pero jamás podrás ser rebelde sin ser desobediente. Las ballenas son diferentes a los chanchos, obviamente. Uno vive en el mar, el otro vive en la tierra y demás. Solo aquellos chanchos que fueron los que recibieron los demonios que se creyeron ballenas y se lanzaron en el mar. Pero en general los chanchos son diferentes de las ballenas. Y en nuestro estudio bíblico de hoy queremos enseñar cómo es que Dios trata la desobediencia de una forma y la rebeldía de otra forma, porque son dos cosas diferentes. Y no lo digo honestamente porque he estado orando respecto a esto. Yo creo que Dios va a moverse de una forma especial hoy, porque creo que todos acá son rebeldes o somos rebeldes. Vamos a hablar de los actores de esta parábola, porque puede ser en realidad que tú no seas una persona rebelde que esté comiendo comida de chanchos. Pero puede ser que seas ese papá, o puede ser que seas ese hermano mayor, o puede ser que seas ese amigote que esté interesado solamente en obtener un beneficio de ese hijo pródigo, o puede que seas ese empleador que lo contrató para que apaciente a los cerdos. Yo no sé quién eres tú, pero yo sí sé que Dios te va a dar una porción hoy, de eso estoy seguro. Así que no te sientas aludido cuando me refiero al hijo pródigo como el rebelde, porque lo fue. Más bien piensa que quizás lo eres, o quizás eres otro personaje en esta misma historia. Mientras estar en una ballena puede significar estar en el lugar más seguro, esta es una de las diferencias entre la ballena y el chancho. Mientras estar en una ballena puede significar estar en un lugar más seguro, estar con los chanchos es definitivamente el lugar más peligroso. Hay una diferencia. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Le decimos pródigo, en realidad la palabra pródigo no está en la Biblia. Le decimos pródigo porque así se le llamó a esta parábola,
porque pródigo quiere decir una persona que derrocha, una persona abundante que sabe, que derrocha. Ese es el término, ¿no? Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Pidió su parte y fue y derrochó. Y es que es llegar a un punto, el comer comida de cerdos, tan peligroso, en el que si no hay una intervención del Espíritu Santo, podría no haber retorno. Mientras que estar en el vientre del gran pez sí te va a llevar a un buen puerto. Te va a costar, va a ser difícil. Tú no tienes el control, porque ahí estás completamente a la deriva, digamos, respecto a ti, pero sí Dios tiene el control. Dios ya le ha dado las direcciones en Waze a la ballena para dónde te va a dejar. Tú no lo sabes. No sabes dónde, no sabes cuándo, no sabes cómo, pero vas a llegar. Mientras que el estar con los cerdos no es lo mismo, porque es estar en un lugar en donde podría ser que no vuelvas. Podría ser un lugar en donde no recapacites y termines en una situación de verdad muy lamentable. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 13, por favor. Vamos a ver unos cuantos versículos, en realidad un par de versículos más nomás, y luego entramos al tema. Porque nadie, yo no pienso, y quiero que entiendan esto los que conocen un poco de la palabra y la cultura hebrea, saben muy bien que los cerdos son un animal inmundo y al ser un animal inmundo es algo completamente desagradable para un judío, ¿no? No comen cerdo, no pueden estar cerca de los cerdos, obviamente si no comen cerdos tampoco apacientan cerdos, y todo eso obviamente implicaba una traición a sus propios principios. Quiero que entiendas esto. El apacentar cerdos para un judío representaba la traición de sus propios principios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos terminado en una posición que no calculamos, que no pensamos, que no planificamos, pero terminamos traicionando nuestros propios principios? Lo que dijimos y juramos nunca llegar a ser, lo terminamos haciendo. Eso es apacentar cerdos. Y no no sucede de la noche a la mañana. Sucede poco a poco. Por eso quiero tomar un poquito el ejemplo de Lot, que ya muchos conocemos, pero no, Lot, incluso la palabra nos enseña que él estaba sentado a las puertas de Sodoma, lo cual da a entender que era una especie de regidor, alguna especie de autoridad local, política en Sodoma. Todos conocemos la ciudad de Sodoma y cuál era su pecado principalmente. De ahí viene la palabra sodomita y todo esto, ¿no? Pero dice la palabra que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma en un punto dado. Eso quiere decir que Lot llegó a ser una persona importante en un pueblo completamente lejano de Dios, pecaminoso. Pero yo no creo que en ningún momento ni el hijo pródigo ni Lot pensaron, yo voy a llegar a apacentar cerdos. Esa es mi meta en la vida. Nadie planea eso, pero se llega a eso, lamentablemente. ¿Y cómo sucede? Bueno, la verdad es que es poco a poco, nada más. Es siendo negligente sistemáticamente. Es siendo negligente paso a paso. Es descuidando el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, el consejo de los hermanos, el consejo de los padres, el consejo de los buenos amigos, la convicción del Espíritu Santo y caminar en una dirección contraria a la dirección de Dios. Obviamente es mucho más difícil dar 10 pasos hacia el abismo que 1 más 1 más 1 10 veces. Entonces Lot, dice la palabra para los que están ahí en Génesis 13, que el versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Saben ustedes este evento cuando Lot y Abraham discuten y cada uno tiene que tomar su camino, ¿no? Dice entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, que vendría a ser eventualmente la tierra prometida, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Hasta ahí nada mal, hasta ahí simplemente era una posición de comodidad, era una posición placentera, nada malo con escoger la llanura, nada malo con ser el primero en ser servido en una mesa, nada malo en ser el primero en ser atendido en un banquete, nada malo en reservar tu sitio y servirte tú primero, nada malo en eso. Quizás un poquito de egoísmo, quizás un poquito de comodidad y confort personal. El problema es que si no percibes tú el daño en el primer paso, es más difícil percibirlo en el segundo. Y luego viene el tercero, el cuarto, el quinto, y dice acá el versículo 12, la última parte, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cómo llegó a Sodoma? ¿En qué momento es que acaso se le cruzó por la mente a Lot? Decir, oye, Abraham, tú ándate a Canaán, yo me voy a Sodoma. A él no se le ocurrió eso, no se le cruzó por la mente eso, pero terminó en Sodoma.
¿Te ha pasado alguna vez? Que terminas apacentando cerdos, traicionando tus propios principios, haciendo lo que juraste jamás en tu vida hacer. ¿Cuántas veces no he visto? Y yo mismo. Eso jamás lo haré. ¿Sabes qué? Lo único que nos separa de toda la destrucción es la gracia de Dios. Y nadie tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo jamás haré esto. Más bien tenemos que, como dice la palabra, el que piense estar firme, tenga cuidado de que no caiga. Tenga cuidado. Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No tuvo un plan estratégico, no tuvo toda una hoja de ruta para decir a 1, 2, 3, 4, 10, Sodoma. Nunca planeó eso, pero terminó en Sodoma. Y es que, hermanos, el problema con la rebeldía no es cómo comienza, sino cómo acaba. Porque comienza como algo muy sencillo. Comienza con algo como, pero Dios no se va a molestar por esto, solamente es esto. Dios no puede castigarme por una cosa así. Está bien, una cosita acá, dejo de esto, soy negligente acá, dejo de orar, dejo de leer la Biblia. No hay que ser religioso, pastor. No tenemos que ir todos los domingos a la iglesia. No tienes que ir todos los domingos a la iglesia. No tenemos que estar orando también porque Dios odia a los fariseos, ¿no? Yo no quiero ser un fariseo, así que yo oro cuando siento. ¿Y cuándo sientes? Bueno, la verdad nunca, obvio. Entonces el tema no es cómo comienza la rebeldía, porque ¿saben qué? Cuando la rebeldía comienza, no la vemos como rebeldía, pues. Es conforme va creciendo esa planta. Ya yo les voy a contar una historia, espero que no haya ningún policía aquí. Voy a contar más bajito, voy a contarla. Pero un día, ¿cuántos de ustedes conocen que yo tenía mi huerto de hidroponía? Y yo tenía todas mis plantitas ahí. Todas contadas una por una. Mis hijos se burlan de mí constantemente, diciendo que yo les cantaba, les hablaba a ellas, que yo subía a hacer una especie de terapia. Eso es falso. Quizás me escucharon hablar por teléfono y pensaban que estaban hablando con una planta. Pero no hablaba con ellas ni les cantaba. Y de pronto empezó a crecer una planta hermosa, linda, de verdad. Luego con el tiempo me di cuenta que mis hijos me habían sembrado una planta horrible. Y yo pensaba que era una de ellas y la cuidaba como a todas, ¿no? Y yo decía, qué linda esta planta, cómo ha crecido más grande que las demás. Hasta la veo diferente. Y obviamente era una especie completamente diferente, ¿no? Y ahí me di cuenta que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Es cuando se manifiesta más adelante la rebeldía que nosotros decimos, caramba, ¿cómo no me di cuenta al comienzo? Por eso es que digo que el problema de la rebeldía no es el primer paso, sino el último. Cuando ya nos damos cuenta que estamos en un punto tan peligroso que puede ser que no retornemos. Y entonces, ese llegar a ese punto peligroso es el que llegó Lot cuando terminó poniendo su última tienda en Sodoma. Pero como él ya había puesto una tienda medio kilómetro antes de Sodoma, yo me imagino que esa penúltima tienda ya no vio a Sodoma como un enemigo, como algo tan pecaminoso, porque eran sus vecinos. Tenía que haber intercambio relacional, intercambio comercial, ¿no? Yo te doy, tú me das, tú me vendes, yo te vendo, trueque, etc. Ya empezaba a estar tan cercano el pecado que ya no era tan difícil verlo como un acto de rebeldía. Hasta que finalmente dijo, no, pero ¿para qué voy a estar a 200 metros de Sodoma? Si adentro tengo el acceso a todo el comercio y todas las cosas. Y además, finalmente ya los conozco. Sé que no me van a hacer daño, ¿no? Y así sucedió que finalmente se estableció en Sodoma. Y no solamente se estableció como uno más, sino que fue una de las personas importantes, incluso en Sodoma. Porque cuando vino un ataque de otro pueblo, se llevaron cautivos a todas las autoridades, entre las cuales estaba también Lot. O sea, entendemos que era una figura de autoridad. Y ese es el problema. Este hijo pródigo fue poco a poco hasta vivir en contra de lo que jamás pensó y juró tocar: cerdos. Que obviamente, repito, para efectos de esta enseñanza y de todo lo que es la doctrina, entendemos que es algo que Dios aborrece, es el pecado, representa el pecado. Yo me pregunto, y podríamos preguntarle a él desde el primer paso que dio, ¿estás seguro que quieres hacer eso? El padre quizás le hubiera dicho, oye, ¿sabes a dónde lleva ese camino? Yo estoy seguro que sí. ¿Quieres ir hasta el final? Y yo me pregunto a mí eso. ¿No prefieres acaso el consejo? Porque de hecho suena muy independiente decir, no, déjame hacer lo que yo quiero, papá. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cuántos papás han oído a sus hijos jóvenes decirle eso? Papá, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿O cuántos jóvenes adultos acá
¿Le han dicho alguna vez eso a sus papás? Yo sé lo que estoy haciendo. Y de ahí vienes, obviamente, si tuvieras rabo entre las piernas, ¿no? Decir, papá, tenías razón, ¿no? Y muchas veces el papá simplemente hace como el papá del hijo pródigo, te abraza y te dice, sí. Algunos papás te dicen, tenías razón. Lógico que tenías razón. No. Algunos papás son así también. El punto es que nosotros no sabemos el final muchas veces y no escuchamos el consejo en aras de decir, soy independiente, soy autónomo, y eso es algo que hoy en día la sociedad enaltece, la independencia y la autonomía. Pero llega el momento en el que Dios, en su amor, te permite llegar hasta el extremo de tus decisiones. Escúchame, Dios te permite llegar hasta el extremo de tus decisiones. ¿Para qué? Para que veas finalmente con tus ojos el final, el resultado. Y digas, caramba, que si Dios te lo hubiera impedido antes, quizás no sabrías la gravedad de tus decisiones. Y es justamente el llegar al final lo que te enseña que estuvo mal tu decisión en primera instancia. No tienes, digamos, si hubieras escuchado el consejo, quizás no hubieras terminado ahí, es verdad. Pero Dios muchas veces entiende que nuestro corazón es tan terco y tan rebelde que la mejor lección es comer comida de chanchos. Para que entonces te dé náuseas. Para que entonces digas, tienes razón, yo me equivoqué, no quiero volver a esto jamás. Y aprendes una lección valiosísima, que de otra forma no la habrías aprendido. Ese es el punto. Acompáñame a Lucas capítulo 15, por favor. Llega ese momento en el que Dios en su amor te permite llegar al extremo para que veas con tus ojos el final de tus decisiones, el resultado de tus rebeldías, disfrazadas de ¿qué? Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Yo soy independiente. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Yo sé lo que hago. Déjame. Y saben que yo me doy cuenta que eso no es una frase de los jóvenes a los viejos. A veces es de los viejos a los jóvenes también. Y lo digo porque cuando uno quiere tratar con una persona anciana, con un papá anciano, a veces es difícil, ¿no? O sea, decirle, oye, esto es bueno para ti. Tú no te metas, yo sé lo que hago. Yo he vivido más años que tú. No me vas a enseñar a mí, pues. Así que esta enseñanza es para niños, viejos y jóvenes, adultos y para todos. Porque a veces creemos que tenemos el derecho de decir yo hago lo que quiero y no puedes decir eso. Lucas 15, 17 dice la palabra, gracias a Dios que llegó ese momento donde el hijo pródigo dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Otra de las diferencias que yo encuentro entre la ballena y los chanchos es que sales de la ballena cuando ella quiere, pero dejas a los chanchos cuando tú vuelves en ti. Es diferente. Yo he aprendido que la ballena te expulsa porque tiene instrucciones de Dios por tu desobediencia. Pero el chancho nunca te va a soltar. Tú tienes que soltarlo. Tú tienes que dejarlo. Y hay diferencias. Por eso es diferente la desobediencia de la rebeldía. El chancho no te va a soltar, el chancho va a querer que estés ahí. Eres tú el que tiene que reflexionar. Como dice la Nueva Traducción Viviente acá, entró en razón. Volver en sí, entrar en razón. Entró en razón y dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo acá? Este no es mi lugar. Y yo sé que muchos aquí saben a qué me refiero, porque han llegado a esa posición en la que han terminado diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Este no es mi lugar, esta no es mi gente, estas no son mis costumbres. No me siento parte de esto. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo terminé en esta conversación? ¿Cómo terminé en este lugar? ¿Cómo terminé haciendo esto? Y volviendo en sí. Y ese volver en sí es el que me llama la atención. Porque repito, tú no tienes que volver en ti para salir de la ballena. La ballena tiene instrucciones de Dios y sabe dónde te va a botar y cuándo. Pero para poder dejar a los chanchos, sí tienes que volver en ti. Tienes que entrar en razón. Tienes que reflexionar. Tienes que hacer esa sacudida de cabeza que salen a veces en las películas o en los dibujos animados, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Este no es mi lugar. Y cuando yo estaba viendo un poco el libro de Proverbios, estaba
viendo cuántas veces en el libro de Proverbios, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Proverbios? A ver, levanten su mano. ¿Cuántas veces en el libro de Proverbios está ahí la palabra o el verbo consejo, aconsejar, reprensión, reprender, instruir, enseñanza, enseñar, atender? En esas solamente siete u ocho palabras que he dicho, hay 70 referencias en el libro de Proverbios. 70 referencias. De cuántas veces el padre le dice al hijo, hijo, oye, atiende, escucha. Tú no lo ves ahora, pero vas a terminar así. No te das cuenta. Tú piensas que es inofensivo, que es algo inocuo, pero vas a terminar en una mala posición. Vas a terminar mal parado. Vas a terminar mal. Escucha, atiende. Y el hijo no atiende y no atiende. Y llega el momento que termina como el hijo pródigo. Pero ¿qué significa volver en sí entonces? Esta es una palabra que a mí o entrar en razón. ¿Y cómo se logra? Esta es la gran pregunta que yo me he estado haciendo toda esta semana. ¿Cómo logras entonces? Porque definitivamente si pudiéramos nosotros hacer una fórmula mágica, ¿no? Para que la persona, para que el hijo, el esposo, el padre, que está lejos y que está viviendo en su pecado, comiendo comida de cerdos, pueda volver en sí, todos la aplicaríamos, todos compraríamos esa fórmula. Pero en realidad yo lo he definido de esta forma, es mi definición personal, porque yo no creo que exista una definición perfectamente bíblica respecto a esta palabra volver en sí. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Pero voy a mencionar algunas cosas que son mi aporte a esta definición. Es cuando algo sucede, algo que no podemos describir como una receta médica. No es un guión, no es un método de 5 pasos. Es la reflexión personal y objetiva de la crisis y la decisión a partir del hartazgo. ¿Escuchaste? Es la reflexión cuando tú miras tu situación, tu crisis, y reflejas, y piensas, y meditas, y haces una reflexión personal y objetiva de la crisis que estás pasando, y tomas una decisión en base al hartazgo, porque te cansaste de vivir así, porque te cansaste de estar haciendo lo que estás haciendo, y dices, ya me cansé. Yo sé que todos acá, o somos unos pródigos, o tenemos a alguien pródigo en casa. Y podemos orar por él. Y podemos orar no para que vuelva a casa ahorita. ¿Sabes cuándo debemos orar? Que vuelva a casa cuando empiece a comer esa comida de cerdos. Nos duele, ¿no? Pero pobrecito, le va a caer mal. Sí, le va a caer. Tiene que caerle mal, pues. De eso se trata, de que le caiga mal. No tienes que decir amén, pero si dices amén me encantaría. Es la reflexión personal y objetiva de la crisis y la decisión a partir del hartazgo. Son las náuseas por el punto tan bajo en que has caído. Pero es también la oración de tus padres, de tus hermanos, desde algún lugar al que tú no quieres acercarte. Alguien está orando por ti. Alguien está clamando por ti. Hoy estaba alabando al Señor, el Señor me dijo una palabra clara, me dijo la oración silenciosa, el poder de la oración silenciosa, me dijo. Nada más me dijo eso. El poder de la oración silenciosa. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa? ¿Y saben qué me dijo? Nada, no me respondió. Hasta ahí nomás se cortó la transmisión. Silencioso, pues claro. Se cortó la transmisión, ya no sé qué más. Pero bueno, por ahí tengo que entender que hay algo en esa frase, pues no, el poder de la oración silenciosa. Entiendo que hay un poder en la oración silenciosa. Entiendo que hay un poder cuando un hermano ora por alguien, cuando un padre ora por un hijo, cuando una madre ora por un hijo. Hay un poder cuando una esposa ora por su esposo y un esposo por la esposa. Hay un poder en esa oración. La persona no lo sabe, pero puede llegar el momento en que esa persona, junto con su hartazgo y las náuseas de lo que está viviendo, vuelve en sí. Y diga un ratito, ¿qué estoy haciendo acá? Por eso digo que no puedo definir lo que significa volver en sí. Porque yo creo que es una combinación de varias cosas. Es también la oración de tus padres, de tus hermanos, desde algún lugar al que tú no quieres acercarte. Pero también es una cosa más. Es la intervención milagrosa del Espíritu Santo, alumbrando tu mente, quitando las escamas de tus ojos. Cosa que no lo puedes lograr tú solo.
tiene que haber un milagro, tiene que haber una intervención divina, que el Espíritu Santo pueda intervenir en esas circunstancias, como cuando Pablo estaba yendo, ¿no?, a perseguir a los cristianos y a matarlos, y de pronto algo sucede, una luz, se cae al piso y conoce al Señor. ¿Es alguna de estas que he mencionado? O quizás es la combinación de todas, en no sé qué proporción. Quizás no me toca saberlo, pero en base a lo que yo he visto y he vivido en mi persona y he visto a otros vivir, entiendo que puede ser estas tres combinadas de alguna manera, que no existe un libro que te pueda decir 5 pasos para hartarse de las algarrobas de los cerdos. No existe. Aún así, llegar tan bajo activó algo en él. Algo que quizás no se hubiera activado antes. Algo pasó en ese momento. No vamos a analizar específicamente qué pasó, pero algo definitivamente sucedió cuando esa persona dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no sé si hubo un olor, hubo una imagen, hubo una palabra, hubo un recuerdo. Quizás recordó sus clases, recordó, o en ese momento recordó un ratito, pero yo he vivido en la casa de mi papá. O sea, de verdad el que peor vive ahí está viviendo mejor que yo. Yo no sé qué pasó, pero algo pasó y repito, puede ser que sea las náuseas de lo hondo que has caído, puede ser que sea la respuesta a la oración de tus seres queridos, silenciosa, pero poderosa, pero también puede ser la intervención del Espíritu Santo o puede ser la combinación de los tres. Yo creo que es una combinación de los tres. Familiares, amigos de esta persona. Quizás tú no eres ese hijo pródigo, quizás tú eres el padre, quizás tú eres la madre. Una de las cosas más increíbles que yo puedo ver en el papá en esta historia, conocemos la historia, no vamos a seguir leyéndola por efectos de tiempo, ¿no? Y me sorprende, honestamente me sorprende a mí, es la serenidad y confianza que tiene el papá. O sea, yo he conocido muchos padres que quizás no permiten que sus hijos sufran porque no quieren pasar lo que ellos pasaron, porque piensan que pueden no volver. Pero el papá tenía una serenidad, una confianza en Dios. Y yo me pregunto, ¿sufría? Claro que sufría. Claro que sí. ¿Pero buscó a su hijo para aliviar su dolor? Claro que no. Y esto es fuerte, ¿no? Es fuerte porque ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer un daño al querer aliviar el dolor fuera de tiempo? Que lloró, lloró. Que sufrió, sufrió. Que todas las mañanas, tardes y noches abría su cortina para ver en la ventana si se acercaba a su hijo, de todas maneras. Pero no se movió de su casa. Porque como hemos predicado antes, hay una diferencia entre el que es un rebelde y se aleja y aquel que es una oveja tierna y se pierde. La oveja tierna que se pierde es una de las 100, que el pastor deja las 99 y la busca para traerla porque se perdió. Mientras que el rebelde tiene que venir solo. Tiene que entender a dónde tocó fondo. Tiene que entender el piso que ha tocado. Y volver en sí. Porque esa justamente es su lección que lo va a hacer perseverar más adelante y que en una siguiente ocasión no caiga en lo mismo. Tiene que volver en sí, tiene que entrar en razón. Si lo hubiera traído a la fuerza o lo hubiera mandado traer el padre, cosa que podría quizás haber hecho, o quizás le hubiera dicho, hijito, no te preocupes, te voy a mandar un yape para que puedas comer algo mejor. Te voy a yapear. ¿Cuánto necesitas para que no estés comiendo esa comida de chanchos? No tienen idea lo caro que le hubiera salido ese yape. Y no me refiero al dinero, me refiero a más. Es duro, pero es verdad. Si hubiera pasado eso, él tendría un hijo aún más lejos y más difícil de que vuelva a casa. Y si hubiera vuelto igual que como se fue. Pero debe haber llorado, debe haber ayunado, debe haber orado como nunca antes ese papá. Hay otro personaje en esta historia que no se habla mucho de él y es el hermano mayor. No voy a hablar mucho de él, pero obviamente era parte de la familia también. Pero quiero decirte algo, y repito que no voy a redundar en esto. Estúdialo tú por tu cuenta, pero solamente quiero decirte que a mí me asusta más
el silencio que pasó el hermano mayor que el sufrimiento del menor. Me asusta más. Me asusta más el reclamo de justicia propia, de superioridad y sobre todo de falta de identidad y pertenencia del hijo mayor cuando le dice: a mí no me has dado nada, cuando él no, entonces no sabía que él era parte de la familia, no se veía como hijo. ¿Cómo vas a decirle tú no me has dado nada si todo lo que tiene tu papá es tuyo? Si tú eres parte de esa casa, ¿cómo vas a decir eso? Eso me asusta más, porque el hijo pródigo sabía que lo que tenía el papá era de él, porque si no, no lo hubiera pedido. Tenía una revelación mucho más profunda de la pertenencia. Y repito que no tenemos tiempo para tratar todo esto, pero estos hijos pródigos a veces conocen mucho más de lo que significa ser un hijo que muchos que están en la casa. Ahí lo dejo, de verdad. El amigazo, voy a hablar un poquito sobre el amigazo. Y voy a hablar poco, ¿no? Porque todos hemos tenido un amigo que es nuestro amigo mientras nuestra billetera esté gorda. Eso sí, ¿sí o no? Y de pronto la billetera empezó a hacer dieta, ¿no? Y ya resultó que esos amigazos no eran tan amigazos, ¿no? Y poco a poco empezaron a desvanecerse hasta que no terminaron siendo nuestros amigos y nos abandonaron. Aquel que está contigo mientras tengas algo. Y cuando digo tenga algo no me refiero solamente a dinero, ¿eh? Mientras tengas salud, mientras tengas gracia, mientras tengas juventud, están ahí contigo, ¿no? Y de pronto algo pasa y ya no están contigo, ¿no? Yo digo todo esto para que podamos nosotros identificarnos en esta historia. Así es que nosotros quizás somos el hijo pródigo, somos el padre, somos el amigazo, somos el hermano mayor que se considera mejor. Ah, ese es un mundano, mira cómo está ahí comiendo comida de chanchos. Y quizás tú no entiendes que con esa actitud estás demostrando que tú no entiendes nada de la gracia de Dios. No lo sé. O quizás eres o has visto a alguno de estos, el empleador. Este personaje me llama muchísimo la atención, de verdad. Porque este personaje, siendo una persona no judía, criaba chanchos, siendo una persona que no conocía nada quizás de la ley, de la doctrina judía, de la palabra de Dios, tiene misericordia y le da un trabajo. Sí, quizás no, el peor que tenía. Porque acuérdense que había hambre, había necesidad, había crisis, no había trabajo. Dice la palabra, no había trabajo. Pero había un mundano ahí, un inconverso, ¿no? Eso que le llamamos un hijo de Satanás, un egipcio, ¿no? Póngale todos los nombres que quieran, pero ¿saben qué? Mostró más misericordia que muchos hijos de Dios. Y le dio trabajo. A su manera, a su medida, pero le dio la mano. Y a veces nosotros, cuando nos alejamos de Dios, encontramos personas allá afuera que nos dan la mano también. O quizás hay alguien aquí que no conoce al Señor y ha sabido darle la mano a alguien. A su manera, repito. El empleador, aunque no lo crean, me sorprende, porque tuvo más misericordia que los amigotes. Tuvo más misericordia que los amigotes. No se aprovechó del dinero ni de ninguna de las ventajas del hijo pródigo. Más bien se acercó a él en su peor momento. Alguien que no era del pueblo de Dios le dio una oportunidad. Y yo quiero preguntar en este momento, ¿con quién te identificas de todos estos personajes de la historia de los chanchos? Quizás eres ese pródigo, quizás eres ese hijo pródigo que está ahorita llegando al fondo y dándose cuenta: ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Yo no he sido creado para esto. Yo no pertenezco a la familia de Dios para esto. Estoy completamente desubicado. He tomado decisiones una tras otra tan mal que acabé haciendo esto. Y dice que él entró en razón, porque ese es el momento que el hijo pródigo tiene que entrar en razón, volver en sí. Pero cuando el hijo pródigo vuelve en sí no fue suficiente. ¿Saben qué? El padre no se enteró cuando el hijo pródigo volvió en sí. El padre se enteró cuando el hijo pródigo volvió a casa. Otra vez, no tengo todo el tiempo, ustedes estudien, es tarea. ¿Qué pasó ahí? ¿Saben lo que para mí quiere decir esto? Para mí quiere decir simplemente que el hecho de que tú tomes una decisión en el Señor no representa mucho si no la pones en práctica.
¿cómo sé yo que tú amas a Jesús? Yo no puedo ver tu corazón, pero puedo ver lo que haces. Puedo verte acá. Se puede ver, porque la palabra dice que por los frutos se puede conocer el árbol. Y entonces este hijo pródigo vuelve en sí, pero no es suficiente volver en sí. Tiene que ponerle fuerzas a sus pies y levantarse y decir, tengo que volver y caminar y otra vez volver a la casa de mi padre. Tengo que jugármela, porque puede ser que mi padre me castigue, puede ser que mi padre ya no me reciba. Estaba luchando con una serie de pensamientos, pero su crisis era tal y su hartazgo, su hastiedad, sus náuseas eran tales que pesaba muchísimo más el amor del padre y el volver a casa que todo eso. Y vuelve. Y regresa. Y le dice, ¿no? Ensaya todo un discurso que no lo termina porque el padre muestra mucho más amor que incluso el arrepentimiento del hijo. Y repito, yo no sé si es que tú eres, en esta historia eres el pródigo, no lo sé, la verdad. O eres quizás el padre, eres la madre, eres el hermano, eres el amigo. Quizás dices, yo soy un hijo de Dios, yo no soy ese hijo pródigo, yo estoy sentado en lugares celestiales, yo estoy bien. Estoy disfrutando del banquete. Pero quizás eres el padre, ese que tuvo el valor de recibirlo en amor, ese que tuvo el valor de no sacarle en cara su pasado, el padre. ¿Cómo somos nosotros con los pródigos? Yo quiero ser muy personal aquí, porque como iglesia creo que definitivamente nuestro sentir es justamente los pródigos. ¿Cómo somos con los pródigos? Porque podemos ser una puerta cerrada o una puerta abierta. Podemos ser personas que le hacen el camino mucho más difícil y ese pródigo haber deseado no volver. O podemos ser de los que abren sus corazones. Porque esta es una iglesia de pródigos. Recibidos por el Padre del cielo detrás de cada hermano, de cada ujier, de cada líder, de cada colaborador. El rostro de Dios reflejando en cada una de las personas que te reciben con un abrazo. O puede ser el hermano mayor que se siente mejor, superior. No, yo no soy tan malo. Los pecados de él sí son malos, los míos no. Quiero leer una traducción. Yo sé que es un poquito larga, pero es uno de los cantantes que yo disfruto más. Ya falleció hace muchos años. Se llama Keith Green. Y él canta una canción larguísima. Y de verdad la letra también es un poquito larga, pero sí de verdad quisiera que presten una especial atención a la letra de esta canción. Porque él habla en esta canción, la suite o la canción, digamos, del hijo pródigo se llama. Pero él la canta a su manera, le hace una especie de paráfrasis diferente, muy peculiar, que a mí me gusta mucho, porque es cantada. Pero la voy a leer, dice así: yo ya había terminado de trabajar, está hablando el hijo pródigo, antes de irse, en los campos, había terminado de trabajar en los campos por el día. Estaba pensando en irme, tenía que irme enseguida. Mi vida se estaba desvaneciendo y yo me sentía tan solo. La joven doncella más cercana estaba a un día entero a caballo de mi casa. Mi padre estaba leyendo sus libros sagrados en su habitación. Mi corazón estaba sangrando, dice el hijo pródigo. Sabía que tenía que irme pronto. Mi padre sonrió y señaló una vieja silla de madera para que yo tome asiento. Yo quería abrazarlo, pero entonces simplemente no me atrevía. Le dije, padre, hay tanto para conocer, hay un mundo de cosas para ver y estoy listo para ir y hacer mi vida por mí mismo. Si me das lo que es mío, iré, si puedo tener tu bendición. Pero si no me bendices, si no me bendices, no bendices mi viaje, me iré de todos modos. Hijo, le dice el padre, siempre he hecho todo lo posible por ti. Y si debes salir de casa, anda con la bendición de Dios. No muchos días después, dice el hijo, estaba yo ya en camino, bien encaminado. Conocí a un extraño que viajaba, que parecía tener mucho que decir. Me contó historias de la ciudad y de todas las mujeres que él había tenido. Le pregunté, ¿no es eso pecaminoso? Él dijo, no es tan malo. Y luego, unos días más tarde, en una calle vieja de la ciudad, nos estábamos ahogando en risas y teníamos mujeres a las que abrazar. Y esto duró bastante tiempo, ya que mi padre me había dado mucho dinero. Pero cuando mis bolsillos estuvieron vacíos,
Todos mis amigos me dejaron pudriéndome. Luego, una hambruna golpeó y drenó la tierra. Donde quiera que miraba veía hambre y no había trabajo por ningún lado. Deambulé por las calles de la ciudad, compitiendo por la comida de los mendigos. Hasta entonces nunca había conocido el hambre, pero ahora ya no era tan orgulloso. Finalmente encontré un empleo, alimentando cerdos en una granja. No me trataron con amabilidad. Tuve que dormir en el granero. Tuve que comer con los cerdos. El pan que comía era como piedra. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a soñar con mi hogar. Oh, los sirvientes allí están mejor alimentados. Si tan solo pudiera tener lo que mi padre les da, realmente no necesitaría nada más. Oh, iré y le diré, ya no soy digno de estar en tu familia. ¿Me tomarás como tu siervo y me dejarás vivir con ellos? No tardé mucho y empecé a empacar mis cosas. Me fui solo con lo que vestía y oré para tener todavía un hogar. Yo estaba cerca de casa, en el sitio de la casa. Mi padre se me quedó mirando, abrió la boca, corrió por el camino y cayó a mis pies y lloró y lloró. Padre, le dice él, he pecado, una vergüenza para el cielo. Ya no soy digno de llevar tu nombre. He aprendido que mi hogar es estar justo donde tú estás. Oh Padre, llévame adentro. El padre le dice, traigan la mejor túnica, póngansela a mi hijo, zapatos para sus pies, apúrense a ponérselos. Este es mi hijo que pensé que había muerto. Preparen una fiesta para mi hijo vivo. He orado y orado. Nunca escuché una respuesta. Mi hijo se había perdido. Oh, gracias que fue encontrado. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Preparen una fiesta para mi hijo vivo. Mi hijo estaba muerto. Mi hijo se perdió. Mi hijo ha vuelto a las manos de Dios. Keith Green, para los que quieren buscar esta canción. Siempre, querido hermano, yo no sé, repito, si tú eres el hijo pródigo, quiero invitar a los músicos también que pasen, por favor. Yo no sé si tú eres el papá que está orando por alguien, yo estoy seguro. Y cuando Dios me habló ahora, que me decía el poder de la oración silenciosa, me dijo, yo sentía hacer algo. Porque nunca entenderemos el poder de la oración silenciosa hasta que no la hagamos, ¿no? O sea, ¿cómo poder descubrir eso? Y la persona no la va a oír, no la va a saber. Así que yo quiero que se pongan de pie. Y les voy a contar una historia que yo pasé en el colegio. Quizás algunos colegios han hecho este método, pero en una época, y disculpen que de verdad que cambie completamente el tema, pero es importante, y que quizás cambie un poquito el tono también, de que estábamos todos feeling con la canción, y ya con las lágrimas ahí, el corazón en la boca. Pero una vez en mi colegio, en el curso de química se robaron un reóstato. ¿Saben lo que es un reóstato? Yo tampoco. Pero se lo robaron. Era suficientemente grande como para ser valioso e importante y suficientemente pequeño como para entrar en una mochila. Entonces, en mi aula se robaron el reóstato. Éramos 28, 30. Y el director tuvo una idea y dijo, alguien tiene que confesar, así que van a pararse en el patio de cemento, era verano, o por lo menos hacía calor, y tenían que pararse en el patio. Habían dibujado unos puntos blancos. Imagínense, estamos hablando hace 30 años o más. Habían dibujado unos puntos blancos, exactamente con una separación de 1 metro, como profetizando la pandemia, ¿no? 1 metro, 1 metro, 1 metro. Todos teníamos que estar así parados a 1 metro de distancia. Y tuvimos que estar parados ahí desde las 8 de la mañana que llegábamos hasta las 3 de la tarde que nos recogía la movilidad, ¿no? Todo el día, nada de almuerzo, no podíamos sentarnos. Una situación dura, ¿no? Ahora, obviamente, pues ya no se hace eso, ¿no? Ahora tienes que conversar con los chicos, explicarles, ¿no? Por qué es importante que el reóstato sea devuelto, para no herir las susceptibilidades y demás, ¿no? Pero en ese momento no, en ese momento tenías que estar ahí ¿cuántas horas? 8 más 4, 7 horas, parado, en el patio, en el sol, ¿no? Hasta que alguien dijera algo, ¿no? Esa era la idea, que alguien pueda decir, ya está bien, yo fui. Y de verdad lo más interesante de todo, todos sabemos lo que es la complicidad y en el colegio cómo éramos pues compinches todos, ¿no? Es que algunos sabíamos quién se lo había robado, pero nadie decía nada. Y ahí estábamos, lunes, martes, miércoles. Y llegó el jueves y el profesor y el director dijo, vamos a hacer algo diferente, porque no funcionaba, pues, ¿no? Vamos
acondicionó un pequeño cuarto al costado de su oficina. Estamos hablando del director principal. Un cuarto que tenía 2 puertas, una de entrada y una de salida. Que tenía en el medio una especie de, como un cilindro con un cojín en el fondo. Y dijo, yo quiero que todos entren con sus mochilas llenas y salgan con sus mochilas. Y nadie va a saber quién lo devolvió. Pero todos tienen que pasar. Entrar, quedarse un minuto adentro y salir. Obviamente, el ladrón podía en ese momento entrar con el reóstato, dejarlo y salir y nadie iba a saberlo, ¿no? Y bueno, finalmente, después de que sucedió esto 2 veces, porque la primera tampoco nadie lo entregó, apareció el reóstato, ¿no? Finalmente, ya todos libres, todos perfectos, ya no más castigo. Tampoco fue castigado el ladrón, ¿no? Todo quedó ahí. Y yo me puse a pensar hoy en la mañana y decía, el poder de una oración silenciosa. Yo no sé lo que tú estás pasando, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo no sé si tú eres un hijo pródigo, yo no sé si tú eres un hermano mayor, yo no sé si tú eres un amigazo, yo no sé si tú eres un empleador, yo no sé si tú eres un padre, pero puedo orar por ti. Poderosamente con una oración silenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo poner mi mano al costado tuyo y orar por ti. En silencio, creyendo que Dios va a hacer algo, que Dios va a darte una palabra, que Dios va a hacerte, quizás si eres un pródigo, volver en sí, ¿no? Entrar en razón, porque no sé lo que estás viviendo, pero hay un poder en la oración silenciosa. Y como yo no lo sé, estoy seguro que el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces podemos orar unos por otros, porque existe poder en esta oración silenciosa. Y yo quiero que, antes que dé la orden, cuando ustedes pongan la mano uno sobre el que está al costado del otro, no pregunten nada, por favor, no le digan qué cosa quieres que ore, ¿no? ¿Por qué quieres que ore? ¿Eres un pródigo? ¿No? O sea, o quizás eres un amigote, eres un... No, no le preguntes nada. Porque hay poder en esta oración silenciosa. Porque a veces la misma palabra dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, si no sabemos, pero podemos orar. Hay hijos pródigos, hay esposos pródigos, hay esposas pródigas, hay familiares pródigos y aún desde la distancia podemos y debemos orar por ellos. Pero quizás el que está al costado de ti es un padre que está orando por un hijo pródigo. También puedes orar por él. El poder de la oración silenciosa. Yo no sé cuáles son, si eres un hijo pródigo, esas algarrobas que estás comiendo. No sé con qué tipo de cerdos has llegado a convivir. No lo sé. Pero tiene que llegar un punto de hartazgo. Tienes que llegar a tener náuseas. Tienes que llegar a ponerte de pie y venir a la casa del Padre. Porque yo estoy 100% seguro que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y si es que en tu familia hay un hijo pródigo, lo mismo. Si es que en tu trabajo hay una persona así. Y quizás tú eres ese papá, esa mamá que necesita un poquito más de fuerza de Dios, ¿no? Para poder tener un poquito más de fe. Quizás has estado abriendo las ventanas muchos días y te has cansado y puede ser que estés perdiendo un poco el ánimo. Que este sea el momento de que tus fuerzas puedan ser renovadas. Pero hagas lo que hagas, si eres ese padre que está ahí, no dejes tu lugar, porque eres mucho más poderoso ahí en la casa orando que saliendo a buscar a esa persona. Deja que esa persona toque fondo. Es necesario. Y tú haz lo que mejor sabes hacer, orar, y es lo más poderoso también. Así que ahora vamos a entonar esta canción que te dije, Solo Cristo. Y mientras entonamos eso, repito, nadie ora en voz alta. Aquí los músicos van a estar entonando la canción. No tienen que cantarla, quiero que oren. El uno por el otro. No tiene que ser en voz alta. No le pregunten nada, no le digan nada. No le digas tú quiero que ores por esto. No le digas nada. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien de verdad guíe esta oración. El poder de la oración silenciosa. Toma una persona. Pueden ser 2, 3, no interesa en realidad, pero oren en silencio unos por otros. Amén.